Somos personas que Dios es nuestro centro. Y qué bonito es ver al pueblo de Dios alabar a Dios. Y saben que cuando yo hablo de pueblo de Dios no dejo fuera a los adolescentes. Ustedes son pueblo de Dios. Y a ustedes les voy a predicar hoy. Así que mírenme con atención. Y cuando no me miren yo les voy a pedir que lo hagan. Porque a veces tenemos a los adolescentes y miren, perdonen que no esto no saque el mensaje, pero yo tengo que decirlo re bien. Este grupo de adolescentes, los padres y los maestros, creen que son tontos. Y a veces los padres de ustedes creen que son tontos. Y no saben que los tontos son ellos, que ustedes hacen 50 cuentos por atrás, ¿verdad? Y ustedes, como esconden cosas ustedes. Ahora miren, miren para aquí. Yo quiero ver algo. Ustedes saben muchas cositas. Y ustedes saben esconderle a papá y a mamá a los demás muchas cositas. Ustedes han aprendido una técnica que casi han dejado atrás a papá y mamá. Pero ¿saben que eso los hace responsables? Ustedes son responsables delante de Dios. Ya tienen más de 7 años. Ya ustedes son pecadores. Que si no se arrepiente saben dónde va, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? Cuando una persona no es ni fría ni caliente. Es tibia. A ver, Gabriela, ¿el nombre de ella? Leire. Cuando una persona no es fría ni caliente, ¿qué cosa es Leire? Tibia. ¿Verdad? ¿Y Jeremy qué dice la Biblia de los tibios? ¿No te lo sabes? Apréndelo, te va a pasar rápido. Apréndetelo. ¿Qué dice Gustavo de los tibios? Los vomitará de su boca, ¿verdad, Dani? Entonces, ¿qué yo quiero que ustedes entiendan? Para mí ustedes son personas responsables. No, son responsables delante de Dios y delante de esta congregación. Miren, ustedes tienen una responsabilidad delante de Dios. Número 1 es vivir vida cristiana. Número 2 llenarse del Espíritu Santo. Número 3 ser ganadores de almas. Así que yo les invito con todo mi cariño que dejen la bobería que tienen y se ubiquen donde tienen que estar, porque ustedes son responsables delante de Dios y para mí ustedes son mayores, ustedes son gente que tienen una responsabilidad y yo espero que así cumplan. Espero que ustedes puedan entender que Dios tiene un plan y propósito con la vida de ustedes. Así que dejen al lado el pecado, dejen al lado las cosas y vamos a ubicarnos en Dios. ¿De acuerdo? Esto se lo digo a los lindos por lo bien que se han portado hoy. Están muy lindos ustedes. Saben que desde ahí yo los miro, ¿verdad? Los miré y los estuve viendo bien. Así que les amo muchísimo, pero vamos a ubicarnos como personas mayores ya que son. ¿Ok? Ustedes disfruten. Hoy quiero hablarles un poquito sobre el principio bíblico de la compasión. Y entendemos por compasión que no es más que un sentimiento de pena o dolor hacia el mal que padece a turno. Cuando una persona padece un mal, ¿verdad? Que nos entra una cosita así adentro, como un dolorcito por esa persona. Bueno, si somos sensibles. Hay personas hoy en día que el egoísmo le ha llenado tanto que la sensibilidad la han perdido. Pero yo estoy hablando de la persona sensible, ¿verdad? Yo estoy hablando de personas sensibles. Yo espero que ese sea tú y que sea yo también. Bueno, vamos a mirar a través de la Biblia la compasión y vamos a comenzar con la compasión de Jesús. Mateo capítulo 14, versos 13 y 14, dice: oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Este pasaje nos lleva en su contexto, vamos a entenderlo, que cuando dice que Jesús se apartó de allí, la situación que rodeaba a Jesús era, número 1, él estaba triste por la muerte de Juan el Bautista. Recuerde que Juan el Bautista, en
humano era primo de Jesús. En lo ministerial fue el precursor de Jesús. Juan había anunciado que Jesús vendría, que iba a ejercer su ministerio. Juan había anunciado que a él era el que debían oír. Y Juan había sido un hombre con una misión específica, la cual cumplió exactamente. Y Juan había vivido para lo que se había puesto aquí en la tierra, y era ser el antecesor de Jesús. Juan en una ocasión dijo: me conviene que yo mengüe para que él crezca. Juan había cumplido todo, pero ya en esta altura donde el texto que nos ocupa, Herodes había mandado decapitar a Juan. Juan ya había muerto. Jesús tenía como ser humano cierta tristeza dentro de él. No estaba en ánimo para tratar con las personas. No tenía fuerza, porque recuerden que la vida de Jesús fue una vida intensa. Yo no sé si ustedes pueden asociar la vida personal de Jesús. Jesús, la mayoría de los días, se lo estaba ministrando a las personas, orando por los enfermos, resucitando muertos, dándole de comer a la gente, predicando y enseñando sin cesar. Y muchas de las noches, dice la Biblia, que Jesús entonces subía al monte y estaba toda la noche orando. En esta ocasión, cuando dice que Jesús tomó la barca y le trató de escoger un lugar desierto, es porque él necesitaba un descanso. Él y sus discípulos necesitaban descansar de una tarea tan fuerte que estaban llevando a diario. Pero cuando ya él recoge y decide ir, la gente que conocían su fama, que sabían lo que Jesús hacía, le vieron ir en la barca. Entonces, ¿qué hicieron? Cogieron por tierra y empezaron a caminar y buscaron la otra parte. Y cuando Jesús llegó, que estaba tranquilo, que quería, ya lo que tenía allí era una multitud de personas tremenda. ¿Qué hizo Jesús? Bueno, él tuvo compasión de esa gente. Tuvo compasión de ellos. Número uno, no pensó en él y en su cansancio. No pensó que era el día que había destinado para reposar. No pensó que a pesar de todo ese cansancio del día, él diría: mañana pasado sigue lo mismo y la vida sigue su rumbo. Jesús vio gente necesitada, vio gente que querían escuchar su palabra y comenzó entonces a ministrar a esa gente. Se vio él, se quitó él y pensó en los demás. Y a eso se le llama altruismo. Y ojalá tú y yo podamos entender esta palabra de altruismo, porque es algo que debe ser vital en la iglesia de Jesucristo. Lo segundo, sintió con esta compasión, él ahora la ordena a la iglesia. La iglesia que él formó, la iglesia que en allá en Aposento Alto comenzó sus inicios, la iglesia que él estableció hasta que él venga a buscarla, él le ordena esta compasión. Vamos a Santiago capítulo 1, verso 27. Santiago 1:27 dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Noten que es algo que ya la Biblia comienza a ordenar a la iglesia de Jesucristo. Pueden haber muchas iglesias, pueden haber muchas personas que se reúnan con nombres diferentes. Aquí, gracias a Dios, nosotros sí somos asambleas de Dios, pero no somos sectaristas. No pensamos que esta es la única, no. Creemos que la iglesia verdadera es la que cumple la palabra de Dios, independientemente del nombre que pueda tener. Pero ahora, religión. Religión, hay una confusión muy grande con la palabra religión, y a todo se le llama religión. En el original la palabra religión significa algo que liga el alma a Dios. Y es lo que liga
a una persona con su Dios. Por tanto, religión se le puede llamar a las personas que viven de acuerdo a la palabra de Dios y su alma está ligada a Dios. Santiago dice que la religión pura y sin mácula, la que el Padre realmente acepta, es la iglesia o la religión que se ocupa de las necesidades ajenas, que se ocupa de visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y que vive una vida para agradar a Dios. Pero ahora veo ahí en el Salmo 41 que el salmista se inspira también pensando en este tenor. Y dice el verso 1, 2 y 3, bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor y purirá toda su cama en su enfermedad. Noten que ahora en la parte poética de la Biblia también nos anuncia y nos dice 3 veces felices. 3 veces feliz es el hombre que piensa en el pobre. Y miren, hermanos, yo quiero hacer una pequeña reflexión aquí, porque desear que nos den es negro humano. Desear dar más que recibir es de personas que han tenido una experiencia sobrenatural. Las personas de hoy en día, tristemente, mientras más miseria, mientras más situaciones económicas enfrentemos, más crece el egoísmo, más crece ese deseo de recibir lo mío. Hay muchas personas que pudiendo dar, dicen, no, es que yo no sé si el mes que viene tengo trabajo o no, o es que lo que yo tengo no me alcanza. Bueno, yo quiero que tú y yo entendamos una cosa. Las matemáticas de Dios son diferentes a las matemáticas nuestras. Las matemáticas mías me dicen que si tengo 1.000 euros y los doy, me quedo sin nada. Eso dice. Pero las matemáticas de Dios dicen que si yo tengo 1.000 euros y los doy a un necesitado, le doy a las personas y trato con ese dinero de resolver necesidades, dice después el salmista, joven fui envejecido y no he visto un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Yo quiero que tú y yo comprendamos que la iglesia de Jesucristo está en la tierra para dar. Amén. Y dar cuando sobra lo hace cualquiera. Pero dar cuando no hay, lo hacen los cristianos. Amén. Santiago en uno de sus escritos, lo parafraseo, le dice, ahora venga un necesitado. Y ese necesitado no tiene abrigo, no tiene comida, no tiene nada. Y tú llegas y le dices, oye, que Dios te ayude. Yo voy a orar por ti para que Dios te ayude y Dios te bendiga. Y te voy a decir al grupo de intercesión que ore y voy a preocuparme y te voy a... y ¡pum! Y ese Santiago el que necesita se queda así. ¿Por qué? Porque en vez de decirle Dios te ayude, yo voy a orar por ti, si tú tienes 20 euros en el bolsillo, aunque sea dale 10. Ese es lo que necesita, que se dé. ¿Por qué? Porque la gente afuera no van a ver un Dios, sino a través de sus obras. Y las obras de Dios se demuestran en sus hijos. Por eso el salmista dice, bienaventurado el que piensa. Y yo digo un poquito más, el que piensa y le da a los pobres. Esta iglesia tiene que tomar acciones este año, no podemos seguir igual. Todavía aquí en Victoria hay gente viviendo bajo los puentes. Todavía aquí en Victoria hay gente con necesidad. Hay gente que realmente la están pasando mal por distintas cosas. Y es hora que la iglesia podamos pensar un poquito y podamos llegar a coger este título bienaventurado. ¿Por qué? Porque piensas en los demás, piensas en los pobres. Hebreos capítulo 13, verso 3.
Dice, acordado de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Quiero mirar un poquito esta expresión, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Ahí le podemos dar dos tipos de interpretación. La primera es compasión, sentir en nuestro propio cuerpo el dolor ajeno. Esa puede ser una interpretación que sería apatía o empatía, perdón. La segunda, compasión, reconocer que el que sufre una parte del cuerpo de Cristo al cual yo pertenezco. Yo quiero que miremos esto de estos dos ángulos. El primer ángulo es sentir en nuestro propio cuerpo el dolor ajeno. Y el segundo ángulo es reconocer que el que está sufriendo es parte del cuerpo de Cristo al cual yo pertenezco. Desde esos dos ángulos, yo quisiera que ustedes y yo pudiéramos mirar la compasión que ha sido ordenada a la iglesia. La iglesia de Jesucristo, bajo ningún concepto, se diseñó para que a lo largo del tiempo fuese un club, fuese una asociación de personas que vienen aquí a sentirse bien. La iglesia de Jesucristo, desde que se diseñó con la compasión y el amor de Dios, porque no la diseñó ningún hebreo, no la diseñó ningún griego, ningún romano, ningún vasco, ni ningún cubano. La diseñó el mismo Señor, el mismo Dios, el Dios que ama a las demás personas. Y yo no puedo decir, soy parte de una iglesia o soy parte del cuerpo de Cristo y no sentir lo que siente la cabeza de ese cuerpo. Usted y yo podemos ser el dedo chiquito, podemos ser la oreja, la nariz, pero cualquier parte o cualquier miembro de este cuerpo siente lo que le pasa a este cuerpo. Mira, Esteban tiene problemas con las rodillas, ¿verdad? Y Esteban tiene un problema, te pongas bravo conmigo, Esteban tiene un problema entre la rodilla y el problema digestivo. ¿Qué pasa? Que come, engorda. ¿Qué le dicen los médicos? Hay que bajar ¿cuántas libras? Hay que bajar unos cuantos kilos para que esas rodillas puedan soportar. ¿Ven? Es la rodilla lo de su problema, que tiene que ver la rodilla con el estómago. Que tiene apetito, quiere comer, le gusta comer, como a la mayoría de los que estamos aquí. Nos gusta sentir, pero por amor a la rodilla tiene que aguantarse la boca. Pero la boca dirá, ¿qué culpa tengo yo que la rodilla de este país? Si yo tengo hambre. ¿Están entendiendo? Pero por amor a la rodilla, esa boca se tiene que cuidar. No sé si puedes entender este mensaje. Cuando le duele la rodilla, le duele todo el cuerpo. Cuando usted tiene que hacer un dedito chiquito del pie mal, le duele todo el cuerpo porque se siente. Y lo que quiero que aprendamos o entendamos claro en esta mañana, hermanos, la iglesia de Jesucristo tiene que sentir compasión por los perdidos. No podemos seguirnos acostando y disfrutando de la vida cuando hay tanta gente que va rumbo al infierno. Cada 10 segundos mueren 26 personas. Estaba mirando la noticia que ha aumentado la tasa de suicidio aquí en España. Está mucho más elevada que el año pasado. Cada día se suicidan más personas. El mundo entero está entendiendo. Y una persona que se suicide, una persona que se quite la vida, usted y yo sabemos hacia dónde va. El diablo le agonizó, le maltrató, acabó con ellos, perdieron la esperanza, no hay ninguna ilusión de vida y la única solución es matarse, quitarse la vida. Cuando hay una iglesia que está diseñada para ir contra las obras del diablo,
Cuando hay una iglesia que está diseñada para sentir el dolor de esas personas que ayer tuvieron mucho, hoy no tienen nada, pero basaron su vida en dinero, en algo material, y al perderlo, se perdió la esperanza, se perdió la ilusión, se perdió todo. Y es por eso que la iglesia está aquí en la tierra. La iglesia está aquí en la tierra para enseñarle a las personas que hay algo más que dinero, que hay algo más que las riquezas materiales, que hay algo más inclusive que la familia. Hay una esperanza que se llama Jesucristo. Hay una manera de vivir diferente. Hay una manera de tener visión. Esa es la iglesia. Pero usted nunca va a ser un predicador efectivo si antes no siente la compasión. Si usted está pensando en usted y todo en lo suyo primero, esta compasión no puede venir. ¿Cuándo viene esta compasión? Cuando nosotros morimos a nuestras ideas, cuando nosotros aparcamos todo nuestro egoísmo y le decimos, Señor, ayúdame a mirar con tus ojos. Señor, ayúdame a sentir con tu corazón. Ese coro yo quiero que quede bien claro y quede más claro en esta parte. No quiero vivir más siendo insensible. Hay una necesidad. Hay niños que con tristeza digo esto, en esa edad fuman porros. En esa edad ya consumen drogas. En esa edad le están trastornando la vida en 20 cosas y es el diablo quien lo está haciendo. Sin embargo, la iglesia de Jesucristo está pasiva. La iglesia de Jesucristo no ataca donde tiene que atacar. Hay una tarea para la iglesia. La iglesia tiene que ir en contra de las huestes del diablo. Amén. Iglesia, tú tienes una tarea y no podemos seguir viviendo más insensible. Hay que sentir la compasión que Jesucristo nos ha dado, porque está ahí. Y ustedes dirán, no le pida a Dios que le dé la compasión. No, Dios se la dio. Pídale a Dios que usted pueda actuar en esa compasión que Dios le ha dado. Porque mientras usted siga mirando lo suyo, usted siga poniendo lo suyo primero y su problema es el problema más grande. Óyeme, permíteme decirte que por grande que sea tu problema, en esta tierra hay gente que tiene problemas más grandes que los tuyos y que los míos. Y a veces miramos lo nuestro nada más. Pues por favor, iglesia, la compasión no es una opción. La compasión es una orden que Dios ha dado y espera que la iglesia tenga. Lo tercero que quiero compartir rápidamente con ustedes es que es la compasión espiritual. Dijo Epicteto, que él fue un filósofo griego que vivió del año 50 al año 125 de nuestra era. Él dijo, no tengas solo piedad de los ciegos y de los tullidos, tenla también de los malvados, que tienen la desdicha de ser inválidos de espíritu. ¿Saben? Cuando he ido a Estados Unidos y he ido a hablar un poquito sobre España, la visión misionera siempre se vuelca más, y es lógico, a las personas que viven paupérrimas, las personas que viven en suma miseria. Entonces, cualquier ayuda misionera te la pueden dar a África, a Haití, a países así que están en suma miseria. Y yo les decía a ellos que aquí en Europa, bueno, se lo decía hace unos añitos atrás que vivían un poquito mejor que ahora, hay personas que sí viven bien y realmente, aunque aquí digamos que estamos en crisis, que estamos en eso, cuando comparamos con países de miseria, todavía somos reyes acá, ¿entendemos eso? Cuando uno compara lo que se vive aquí, lo compara con países que viven paupérrimamente, bueno, uno tiene que decir, bueno, gracias Señor. Gracias porque todavía no estamos tan. Pero ¿qué pasa? Que a veces la comodidad del hombre, a veces el sentirse bien, a veces tener buena economía, el hombre lo que lo lleva es a mirar para aquí, mirar para allá, pero no mirar así.
A Dios lo necesitamos cuando estamos en miseria. A Dios lo necesitamos cuando tenemos problemas que nadie puede resolver. A Dios lo necesitamos cuando el dinero no alcanza y decimos, Señor, por favor. En Cuba llegamos a una etapa que para comernos un pedazo de pan cuando comenzó el famoso periodo especial, los años 90 y cortico, para comerse un pedazo de pan, el cristiano tenía que pedírselo a Dios. Porque el pan que te daban por la libreta ya era un pedacito de pan. Y tuvimos etapas que sí, eran difíciles. Y uno cuando clamaba a Dios, Dios obraba. Qué triste es la condición del hombre. Y saben que a mí me da dolor pensar en nosotros los humanos, que queremos a Dios a veces para que nos supla, para que nos bendiga, para que nos salve, para que cuide nuestra familia, para que nos proteja. Y estamos en tantas cosas como si Dios fuera una agencia que uno lo llamara y le dijera, bueno, yo te voy a aceptar, pero tú tienes que darme esto y esto y esto y esto y esto. A veces somos así. Pero cuando estamos cómodos, cuando el trabajo está bien, cuando la economía está bien, cuando todo marcha bien, le decimos, Dios, por favor, quédate aparcado un ratito ahí, estate tranquilo, que yo voy a hacer mi vida. Y yo quiero que comprendamos que muchas veces nosotros los humanos somos más dignos de lástima mientras más tenemos que cuando no tenemos nada. Y me explico. A veces no tenemos nada y no tenemos que darnos explicaciones ni a nosotros ni a los demás de lo que tenemos. ¿Por qué? No tenemos nada. Si ahora Carlos no gana ni un céntimo en el mes, él no tiene que sacar cuentas ni tiene que hacer nada. ¿Por qué? Porque ¿en qué emplea el dinero? ¿Qué dinero? No ganó nada. Pero cuando gana 3.000, 4.000, 5.000 o 10.000, no sé, ojalá Dios bendiga a alguien aquí gane más que eso, al mes, entonces hay que sacar unas cuentas, ¿ves? Hay que informarnos de algo. ¿Y qué pasa con el humano? Tristemente, le digo esto con dolor, cuando todo va bien, no nos ocupamos de Dios. Pero cuando la vida se aprieta un poquito, cuando entonces hemos vivido con nuestro dinero y nuestro beneficio, todo lo que hemos querido y hemos hecho todo lo que hemos querido, pero la vida dio un vuelco y ese cambio se llama crisis. Y ese cambio te quitaron del trabajo. Y ese cambio que no esperabas, y tú decías, bueno, ¿cómo viene esto a mí? De buena primera de ganar X, de tener esta comodidad, esta tranquilidad, ahora me veo en esto. Por eso hay gente desesperada, por eso ha subido la tasa de suicidio aquí en España, por eso hay tanta situación. ¿Por qué? Porque no supieron ocuparse de Dios cuando Dios los bendecía. Y hay mucha gente hoy llorando y preocupada. Hay mucha gente pensando en qué voy a hacer de mi vida. ¿Por qué? Porque cuando tú diste, no invertiste en lo que de verdad debías invertir. ¿Y qué te volviste? Un tullido, un inválido, un paralítico espiritual. Entonces el paralítico, el tullido espiritual, cuando tiene una situación fuerte, no tiene a quien acudir.